Buenas noticias sobre la viruela del mono. Como muchos saben, esta enfermedad se ha convertido en una emergencia sanitaria internacional. Por lo tanto, debemos estar preparados, puesto que cada día se espera que haya un mayor número de pacientes alrededor del área donde usted vive. Si usted vive en América Latina, debe tener en cuenta que esta enfermedad se ha convertido en el epicentro del mundo, puesto que el mayor número de casos se está reportando en esta región del mundo. Y hoy no queremos hablarles de malas noticias. Más bien lo que queremos es compartir con ustedes algunas de las buenas noticias que se ha podido ya recabar sobre esta patología. Vamos a hablarles sobre tres temas fundamentales. El primero, la mortalidad y sus causas. Otro que tiene que ver con los medicamentos antivirales. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre las vacunas. Yo soy el doctor Castillo, soy especialista en medicina intensiva y emergencias, soy especialista en medicina general integral y soy máster en ciencias. Queremos compartirle estas noticias y vamos a comenzar ya con la parte de la mortalidad. Bueno, para todos y como muy buena noticia, queremos compartirle que la mortalidad, como muchos se han dado cuenta, se ha comportado muy bien, puesto que hay una muy baja mortalidad en esta patología. Es decir, en la gran mayoría de los países del mundo se ha comportado por debajo del 0.1%. Y eso es una excelente noticia que queremos compartir con ustedes. ¿A qué se debe esta baja mortalidad? Bueno, si nos ponemos a comparar el COVID con esta enfermedad, nos damos cuenta que, por ejemplo, el COVID atacaba principalmente la vía respiratoria y el pulmón de los pacientes. Y se generaba una hipoxemia severa, una insuficiencia respiratoria. En muchos casos llegaba al distrés y había que llevarlo en un respirador mecánico. Pero en caso de la viruela, su órgano diana no es la vía respiratoria, sino que es la piel. Ese es el órgano diana. Y como sabemos, la piel es una gran barrera inmunológica. Por lo tanto, las defensas inmunológicas suyas o de los pacientes en muchos casos limita la enfermedad. Y en unas 2-4 semanas, pues está completamente autolimitado el virus y no pasa a más allá. Ahora, hay otras de las cosas que también se están comportando muy bien. Y es que en el caso del COVID, los pacientes de mayores de edad, como son los que tienen las defensas inmunológicas más afectadas, pues el COVID los atacó fuertemente. Pero en esta, la edad se ha convertido como un factor positivo. Sí, porque en vez de afectar a los mayores de edad, que son los que tienen el sistema inmunológico más dañado, las vacunas que se le han puesto a estos pacientes en muchos países, pues ha actuado como un factor positivo. ¿Por qué? Porque los estudios están indicando que la gran mayoría de estos pacientes que ya se pusieron la vacuna contra la viruela humana están reportando niveles inmunológicos por encima del 85%. Esto es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque, como sabemos, las vacunas del COVID, en muchos casos, tenían unos niveles inmunológicos más bajos del 85%. Y sin embargo funcionaron. Entonces, si usted tiene esa defensa inmunológica, pues puede que esta patología no lo afecte considerablemente a usted. Eso es bueno. Ahora, hay otra razón por la cual puede ser que este virus no esté afectando tanto. Y está relacionado con el estrés de los sistemas de salud. Como sabemos, este virus no ha llevado al colapso de las unidades de cuidado intensivo, no ha llevado al colapso de los hospitales y no ha estresado considerablemente a los trabajadores de salud. Por lo tanto, la calidad de atención ha sido mejor y por lo tanto muchos pacientes han respondido bien al tratamiento. Estas son algunas de las buenas noticias. Otra de las noticias que queremos compartirles con ustedes son los medicamentos. Y como todos saben, hasta el día de hoy no hay ningún medicamento específico que diga este es con el que vamos a eliminar
la viruela del mono. Sin embargo, hay 3 medicamentos que se están usando para corregir a esta enfermedad. Estos medicamentos no fueron usados de forma emergente, es decir, no se autorizaron a usarse de forma emergente, sino que se autorizaron en muchos de los casos desde el 2018. Así que están bien estudiados, no generan confusión, no generan dudas, porque se han hecho con los estudios que llevan. ¿Ya? Ahora, entre los medicamentos tenemos el tecovirimat, tenemos el cidofovir y también el brincidofovir. Estos 3 se están usando. Ahora, el propósito de usarlo no es para interferir o para interrumpir la enfermedad, sino más bien para que aquellos pacientes que tienen un sistema inmunológico más dañado, pues no vayan a pasar a una fase grave de la enfermedad. Y claro, si no van a una fase grave, pues entonces tienen más posibilidades de sobrevivencia. Pero se están usando en Europa, se está usando en Canadá, en Estados Unidos, se están usando. Y eso es parte de las buenas noticias. Ahora, queríamos pedirle que si le está gustando el video, por favor que se suscriban al canal, puesto que tenemos buenas noticias que compartir con ustedes semana tras semana. Además, también queremos que le den un like, que hagan un comentario, lo podemos estudiar, tenerlo en cuenta para subirle videos adecuados para usted. Ahora vamos a continuar. El otro tema que quería hablar está relacionado con las vacunas. Y entre las vacunas tenemos 2 tipos de vacunas. Tenemos la Jynneos o su equivalente, la Imvanex, que esos son nombres comerciales, pero es una sola vacuna. Y además de eso tenemos la ACAM 2000. La ACAM 2000 fue la vacuna que erradicó a la viruela humana. Pero como se sabe que hay una gran similitud genéticamente entre la viruela humana y la viruela del mono, pues usando esta ACAM 2000 pudiera reducirse las posibilidades de muerte de pacientes y también se podría reducir la carga viral. Ahora, se sabe que algunos de los pacientes que se han contagiado, pues se le está poniendo la vacuna, incluso ya contagiado. ¿Por qué? Porque reduce un poco la carga viral. Entre 4 y 14 días después que usted se ha contagiado, todavía se le puede poner estas vacunas para reducir las posibilidades de muerte. Y también se le está poniendo a pacientes que tienen relaciones sexuales múltiples, pacientes con defectos inmunológicos, pacientes que son trabajadores de salud, por ejemplo. Estos pacientes se les está poniendo la vacuna. Claro, sabemos que no hay vacuna en gran cantidad, pero en caso necesario pudiera aumentar la producción de vacunas y de esta forma llegar a más países. Estas son buenas noticias porque estas vacunas tampoco fueron autorizadas de emergencia. Son vacunas que se han hecho con los estudios que llevan. Por lo tanto, otro de los factores que no va a generar, como sí generó el COVID, fue la duda. En caso del COVID, muchas personas tenían dudas si las vacunas eran buenas, si eran malas, si le iban a generar problemas. Pero en este caso no. Estas vacunas están hechas ya desde 2018 y 2019. Es decir, vacunas que están bien estudiadas, que no van a generar este sistema de dudas en los pacientes, porque a veces la duda generó muerte. Pero bueno, estas son buenas noticias que tenía que compartirles. Otro detalle importante tiene que ver con que el virus es fácil de eliminar. Sí, el virus lo puede eliminar con gran facilidad usando cualquier detergente. Cualquier detergente de lavar ropa, usted puede eliminar el virus de la ropa, porque la ropa es la ropa de cama, la ropa que usted usa, sirve como factor de contaminación. Si usted lava bien su ropa, puede eliminarlo con gran facilidad y de esta forma pues no tiene que sufrir porque su familiar está enfermo o usted, sus hijos. ¿Ven? Entonces son buenas noticias. La otra parte que quería compartir es que ustedes saben que en toda enfermedad infecto-contagiosa, lo más importante es la prevención. Y como dice un sabio proverbio, tengan en cuenta eso. Dice un proverbio que el prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y tienen que sufrir las consecuencias.
Estamos seguros que usted va a seguir informándose, usted va a seguir actualizándose para no tener que sufrir las consecuencias de esta enfermedad. Así que tenga en cuenta eso, amigo. Manténgase bien informado, cumpla con las medidas del sistema de salud, el sistema sanitario de su país, del lugar donde usted esté, y no tendrá que sufrir las consecuencias por esta enfermedad.